Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya en la cuarta clase, ¿no? Cuarta clase del curso de Justicia Fiscal con Perspectiva de Género. Hoy tenemos dos grandes docentes en una clase que para nosotras fue muy importante pensarla como parte digamos, de los tópicos obligatorios del curso de justicia fiscal. Vamos a hacer un recorrido en dos partes. Primero va a presentar Felicitas Gutiérrez, que es contadora pública y magíster en finanzas públicas y actualmente trabaja en la unidad de asistencia integral de la dirección ejecutiva de ARBA, ¿no? ARBA también es uno de los convocantes de este curso y uno de los organismos que también está propiciando el avance del debate de justicia fiscal en la provincia de Buenos Aires, así que para nosotras es un honor tener a Felicitas, que es parte de la gestión. Y vamos a tener también a otra gran economista que viene trabajando estos temas, incluso también fue parte de la gestión, Lucía Sirmio Bon, que es economista y magíster en desarrollo, es ex subsecretaria de Políticas de Igualdad, es autora del libro Economía para sostener la vida y es actualmente integrante de varios espacios como La cocina de los cuidados, Paridad en la macro y Futuros mejores. Así que bueno, vamos a tener una clase desarrollada en dos partes y un espacio para el debate que van a tener digamos, el gusto de poder intercambiar con las dos docentes. Así que le doy la palabra a Felicitas para no demorar más el inicio y bueno, que tengamos una buena cursada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad, primero quiero agradecer por la invitación para participar de esta clase. Estuve mirando las primeras tres clases, creo que hoy en día es fundamental que podamos compartir estos espacios tanto de capacitación como de debate, que es importante y que también es urgente, así que es una alegría poder estar acá. Eso, vamos a proyectar, así que, la idea de la clase 4, en la clase anterior estuvieron viendo la parte de los gastos públicos y específicamente el presupuesto con perspectiva de género. La idea de esta clase es ver cómo una de las otras caras de esa moneda, es decir, cómo financiamos esos gastos, ¿sí? Y también poder darle una visión de en qué medida la financiación de esos gastos contribuye o profundiza las brechas de género. ¿Me avanzás, Lucy? Está Gaby con eso. Gaby. Perdón. No, está Lucy, que no sé si lo querés poner como diapositiva. Si no, si querés lo comparto yo. Yo no tengo acceso al PowerPoint. No es que me dice que estoy compartiendo. Ahí estamos. No, estaba compartiendo yo, Lucía, pero lo puse en modo presentación y no se veía en modo presentación. No se veía en modo diapositiva. Si querés lo comparto yo ahora. Bueno, dale. Gracias. Bueno, un blooper. No, hubo una confusión de Lucía por eso. Yo ya no me meto más. Sí, me parece que Lucía es en 1986, nos pasa siempre con Lucía. Bueno, igual nada, la idea es ver la parte de los recursos del Estado y puntualmente, obviamente el Estado cuenta con diferentes formas de poder financiar los gastos. Una de ellas son los recursos tributarios, una de ellas, y dentro de la estructura de ingresos totales, la más importante, porque representan los recursos tributarios el 89% de los ingresos totales, ¿sí? Ahí estamos. Otras de las maneras de financiar
los gastos es con recursos patrimoniales o con operaciones de crédito público, que bueno, que sería deuda interna o externa, ¿no? Pero puntualmente los recursos tributarios son, no solamente se utilizan, digamos, para financiar el gasto, sino es un instrumento, digamos, de política tributaria que el Estado, digamos, que el Estado utiliza para intervenir dentro de la economía, ¿sí? Bueno, ahí yo les incorporé una definición de tributos, van a encontrar un montón, pero básicamente son prestaciones que, dada la economía, el régimen monetario vigente, son el dinero, que el Estado realiza en ejercicio de su poder de imperio. El poder de imperio en realidad, en la actualidad, deviene de la Constitución Nacional, porque se dota al Estado de un poder tributario en virtud de una ley, porque no hay tributo sin una ley que le dé nacimiento, y obviamente para cubrir los gastos que demandan las necesidades públicas, ¿sí? También hay determinados impuestos que se crean con otros fines de alentar o desalentar ciertas actividades o zonas, pero en principio la finalidad es la cubrir las demandas que generan las necesidades públicas. Avanzamos si querés, Lucy. Bueno, esta la voy a pasar rápido. Dentro de los tributos hay diferentes especies, una de las más importantes es entre impuestos, tasas y contribuciones especiales, básicamente porque hay determinados niveles de gobierno, sobre todo en nuestro país y básicamente en la provincia de Buenos Aires, que solo tienen reservadas facultades tributarias en cuanto a la imposición de tasas y contribuciones especiales, como son los municipios. Básicamente la diferencia es que en los impuestos no hay una relación directa entre la actividad o el gasto que realiza el Estado y la prestación que se exige al contribuyente. En la tasa, por ejemplo, sí hay un servicio que se puede individualizar, como es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, y en la contribución especial lo que hay es un beneficio especial de la persona que contribuye, es decir, se materializa mediante algún incremento patrimonial de la persona que paga el impuesto, vendría a ser. Como por ejemplo puede ser las contribuciones municipales por pavimentación. Avanzamos. Bueno, y puntualmente los impuestos, bueno, la idea de la clase de hoy es que veamos los impuestos y las diferentes clasificaciones de impuestos, para después, cuando analicemos el sistema tributario, veamos, cuáles son los impuestos y cuáles son las características que predominan en nuestro sistema tributario. Antes de ir a la clasificación, la idea es mencionar los diferentes elementos del impuesto, muy cortito, y lo hago con un ejemplo para que sea un poco más dinámico. Bueno, todo impuesto tiene, en principio, dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo del impuesto. El sujeto activo, en esta nos quedamos un ratito. El sujeto activo del impuesto es la entidad administrativa que es la encargada, digamos, que se va en realidad a beneficiar con el cobro del impuesto. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, esa facultad se delega en ARBA, que es la de recaudación, pero quien se beneficia del cobro del impuesto es la provincia de Buenos Aires. Después vamos a tener un sujeto pasivo del impuesto, que es la persona, que puede ser tanto jurídica como humana, que está obligada, según la ley, a pagar el tributo, ¿no? Y acá se pueden hacer en principio dos distinciones. El contribuyente, que es el que configura el hecho que está determinado por la ley para pagar el impuesto, o puede haber un responsable legal o sustituto del contribuyente, que es quien efectivamente paga el impuesto.
Después tenemos otro de los elementos del impuesto, el hecho generador o el hecho imponible, que se refiere al hecho o circunstancia o acto que una vez que se produce, ¿sí?, genera la obligación de pagar el tributo. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires tenemos el impuesto sobre los ingresos brutos y el hecho generador o el hecho que genera la obligación de pagar, en principio sería el desarrollo de una actividad económica que es habitual, que es a título oneroso dentro del territorio de la provincia. Digo, en principio, porque después hay que ver si se termina de configurar el hecho imponible, pero bueno, porque hay otras cuestiones más puntuales de la normativa. O por ejemplo, en el impuesto automotor, que también es un impuesto que cobra la provincia de Buenos Aires, que la posesión de un vehículo que está radicado dentro de la provincia de Buenos Aires ya genera la obligación de pagar el impuesto automotor. Eso sería la definición de hecho imponible. Otro de los elementos del impuesto es la base o base imponible, que es el monto, sí, es la cuantificación o monto del hecho imponible. Y sobre ese monto es sobre el cual se va a determinar el impuesto. Obviamente, todos estos elementos tienen que estar determinados en una ley que le da nacimiento al impuesto. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de ingresos brutos y automotor, la base imponible en ingresos brutos son los ingresos devengados en un determinado periodo. Para el impuesto automotor es la evaluación, según la ley, del vehículo, que en el caso de Provincia de Buenos Aires, para el automotor se toma el 95%. Entonces, sobre ese monto se calcula el impuesto. Y por último, la tasa, bueno, tasa o tarifa, puse ahí, sería el tipo de gravamen que se refiere a la proporción respecto de esa base imponible sobre la cual se va a calcular el impuesto. Que eso puede ser fija o variable. Por ejemplo, en ingresos brutos es una alícuota, es una proporción, en función de la actividad que desarrolla la persona, sea física o jurídica. En automotor es diferente, digamos, la tasa o tarifa se calcula en base a una alícuota, a una tabla que es progresiva, de 18 tramos, en base en función de la base imponible, en función de la base imponible. A medida que aumenta la base imponible, aumenta un cargo fijo que se cobra y una proporción que es variable, que es una alícuota, digamos. Bien. Esos serían, en principio, los distintos elementos que tiene cualquier impuesto y que podemos encontrar en cualquier impuesto. Después, a los impuestos los podemos clasificar de distintas formas, hay un montón más, pero nosotros vamos a puntualizar sobre estas. Los podemos clasificar según su vigencia entre ordinarios y extraordinarios. Ordinarios son aquellos impuestos que se crean mediante ley y no tienen un periodo de vigencia. O sea, para eliminarlos, o para derogarlos, sí, para eliminarlos, tiene que haber una ley que los derogue. Como, por ejemplo, el IVA es un impuesto ordinario, vendría a ser. Y los extraordinarios son aquellos impuestos que nacen, obviamente, mediante una ley, pero con un periodo de tiempo determinado. Y en general se los suele llamar también transitorios o de emergencia. Un ejemplo claro, que ahora está por vencer, es el impuesto país, que se creó en el año 2019, en un contexto de emergencia. Estuvo sucesivo, o sea, hubo varias prórrogas del impuesto, pero ahora en diciembre opera su vencimiento y en principio, o sea, si se quiere prorrogar, sí o sí tiene que haber una ley que lo haga. Igualmente en nuestro ordenamiento legal tenemos un montón de impuestos que fueron creados con carácter de emergencia y que todavía los tenemos, eso seguro que lo van a ver
mejor en la clase que viene, que van a ver ya el sistema tributario argentino más puntualmente. Bien, después tenemos, lo podemos distinguir entre reales y personales, que esto atiende a ver en qué grado atienden a la situación personal del contribuyente. Es decir, van a ser reales aquellos que están basados solamente en los bienes que grava, digamos, sin considerar situaciones personales del contribuyente. Y los personales son los que, al contrario, tienen en cuenta situaciones personales del contribuyente que pueden llegar a, como que constituyen elementos que integran su capacidad contributiva. Que su capacidad contributiva vendría a ser su potencia de contribuir al sistema, ¿no? Por ejemplo, en el caso del impuesto a las ganancias, es un impuesto que tiene estas características porque al calcularse tiene en cuenta, por ejemplo, las cargas de familia de las personas. Después podemos diferenciar entre fijos y graduales. Esto es en función si varía o no su monto y de la manera en que esa variación se obtiene. O sea, son fijos los que la cuota se va a permanecer invariable, y son graduales los que la cuota va a variar en función de si varía la base imponible, sería o la riqueza gravada o el consumo gravado. Igualmente, acá en la distinción entre regresivos y progresivos, lo que es más importante analizar es no tanto en relación con lo que se grava, sino en el impacto que tiene digamos, en los ingresos o en el consumo. Por ejemplo, el IVA a priori se podría considerar un impuesto proporcional, porque la alícuota permanece constante, independientemente del consumo, pero si se analiza en relación al impacto que genera, vamos a ver que es regresivo. ¿Por qué? Porque va a afectar proporcionalmente más a las personas que menos ingresos tienen. Básicamente porque al ser la misma alícuota para todos y todas, una persona que gasta todo su ingreso en consumo va a pagar relativamente más o una alícuota mayor que una persona que gasta, que una parte la gasta y la otra la consume. Por eso decimos que el IVA, aunque la alícuota sea proporcional, es un impuesto que es regresivo. Y progresivos van a ser aquellos impuestos que aumenten a medida que aumente la base imponible. O sea, como el ejemplo que dábamos hoy del automotor. De todas maneras, acá también, lo mismo que en el caso de los regresivos, lo que hay que analizar en realidad es el impacto que tiene en todo el sistema. Avanzamos, Lu, una filmina más. Ahí va. Y por último, la última distinción que me interesa hacer es entre directos e indirectos, y básicamente esta la incorporé en otra filmina porque en nuestro país es importante porque las potestades tributarias están delimitadas constitucionalmente entre naciones y provincias en base a esta clasificación, ¿sí? Bien, ¿y a qué le llamamos impuestos directos e indirectos? Bueno, hay un montón de criterios para analizar eso. En principio, vamos a decir que un impuesto es indirecto cuando admite su traslación. ¿Qué significa la traslación del impuesto? Es cuando el que está obligado al pago pues, traslada la carga impositiva hacia otra persona, ¿sí? O sea, en principio el impuesto va a ser exigido a una persona, que es la que determina la ley, pero esa persona puede trasladarlo tanto hacia adelante como hacia atrás. Es decir, en general la traslación se da en los impuestos al consumo, hacia adelante, es decir, hacia el consumidor. En el IVA o en ingresos brutos se da, en nuestro ordenamiento, ¿no?
y básicamente se le traslada la carga impositiva, si bien el que paga es el sujeto pagador, es el contribuyente, en realidad sobre el que recae el impuesto es sobre el consumidor. Avanzamos, ¿no? Bien, y el último concepto es sobre gastos tributarios, que vendría a ser, bueno, hasta acá vimos cuestiones vinculadas a la creación y al nacimiento del impuesto, pero también el legislador puede prever situaciones que también se prevén dentro de la ley, que beneficien a determinado sector o a determinada zona o a determinadas actividades, y que se le da un tratamiento impositivo particular que es diferente al establecido con carácter general. Es decir, básicamente son recursos que el Estado deja de percibir debido a otorgar un beneficio fiscal, como por ejemplo una exención impositiva, una deducción en la base imponible, alícuotas reducidas en casos especiales, o incluso regímenes de promoción de determinada actividad. El famoso RIGI o RIGI es un gasto tributario, genera también el régimen de inversión, también genera un gasto tributario. Bueno, son básicamente recursos que el Estado deja de percibir debido a otorgar beneficios impositivos a determinadas situaciones, actividades, sujetos o determinados consumos. Que en general no es algo negativo, el problema es que a veces los gastos tributarios, y más suceden en nuestro ordenamiento, no tienen una evaluación periódica o análisis periódicos, entonces suele ocurrir que con determinados beneficios se termine beneficiando sectores por ahí concentrados, y bueno, no genera una salida de fondos desde el Estado, pero es un ingreso que deja de percibir, entonces se podría asimilar a un subsidio. Avanzamos en la última, y ya con esta le doy pie a Lu. Bueno, la idea es vincular un poco esto que hablamos, que es bastante conceptual, con un enfoque de género, ¿no? Y en ese sentido, al analizar los impuestos, no vamos a analizar los impuestos de manera particular, sino que la idea es analizar el sistema tributario en su conjunto, ¿sí? Y en qué medida contribuye, o sea, a reducir las desigualdades sociales, y particularmente las desigualdades por razones de género. En cualquier sistema tributario, lo que en realidad los objetivos que debería plantearse es el de cubrir las necesidades, digamos, cubrir los gastos que demanda el Estado, que sea simple, que sea de fácil control, que sea eficiente económicamente, es decir, que no genere un costo económico adicional, y que sea progresivo, es decir, que contribuya a reducir las desigualdades sociales. Y en ese sentido, una manera de analizar que un sistema tributario tenga enfoque de género es identificar los sesgos explícitos o implícitos que hay dentro del sistema, ¿sí? Sesgos explícitos nos referimos a cuando la normativa identifica de forma diferencial a mujeres, varones o diversidades. Pues, por ejemplo, nosotros en Provincia de Buenos Aires, obviamente la idea es identificar y tratar de reducir
las brechas de género. Por ejemplo, nosotros en nuestro código fiscal tenemos un beneficio para empleadores de personas trans que consiste en la posibilidad de deducirse una parte de las remuneraciones en el impuesto sobre los ingresos brutos. Bueno, ese sería un sesgo explícito que tiene nuestra normativa para contribuir a reducir las brechas en el acceso al trabajo o en los ingresos. Y los sesgos implícitos tienen que ver no con cuestiones, digamos, taxativas que están en la norma, sino con resultados diferenciales en términos de género ya debido a cuestiones o comportamientos económicos predominantes. Y ahí, bueno, la clase pasada vi que estuvieron viendo las brechas de género y puntualmente vieron el fenómeno de la feminización de la pobreza, es decir, que analizando la distribución del ingreso, se observa que los quintiles más bajos de ingreso hay una sobrerepresentación de las mujeres, y el fenómeno de masculinización de la riqueza, donde, si bien no hay datos por ahí o estudios puntuales sobre el tema, se puede observar también una masculinización de la riqueza, es decir, los bienes están en posesión de, en mayor medida, de hombres. Esto en realidad, o sea, lo que hay que analizarlo es en cómo es el sistema tributario en general. Nosotros tenemos un sistema que más del 60% de la estructura tributaria tiene impuestos que están basados en el consumo, o sea, que recaen en mayor medida en los sectores más pobres que están, que como vimos, está el fenómeno de la feminización de la pobreza. Entonces, nada, la idea es cómo al generar sistemas tributarios más progresivos, se podría decir que estamos contribuyendo a reducir las brechas de género. Y ahí le quiero dar pie a Lucía porque sigue ella. Gracias, Felicitas. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se sumaron a acompañarnos. Hay 58 que nos están acompañando. Gracias a Lucy Caballero y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la invitación a participar en este curso. Voy a compartirles también la presentación ahí con Gaby. Gracias. Para conectar un poco con lo que planteaba Felicitas y también lo que vieron las clases anteriores, recapitulemos un poco la perspectiva de la economía feminista. Ustedes saben que la primera ola del feminismo tuvo que ver con los derechos formales que no teníamos las mujeres, ¿no? Como es el derecho al voto, Disculpa, Feli, ¿a vos también se te cortó un poquito el audio de Lucía? participar en términos formales igual que los varones. Lucía, ¿querés retomar de hace más o menos unos 30 segundos o un minuto que se cortó tu audio y se frenó tu cámara? ¿No? Bueno, me avisan si se corta muy seguido y en todo caso me saco la cámara. Dale. ¿Sí? Bueno. Y sobre todo desde los 90 que se constituyó la Organización Internacional de la Economía Feminista, que tiene exponentes muy importantes de Argentina, como Corina Rodríguez Enríquez, que es una de las autoras que les doy en la bibliografía optativa, y Valeria Esquivel, que son miembros fundadoras de esa organización, fueron priorizándose distintos temas, ¿no? Se amplió este concepto de división sexual del trabajo a economía del cuidado para pensar en un término más amplio. Lo menciono porque hoy es el Día Internacional de los Cuidados. Ahora les cuento qué está ocurriendo este día. Pero retomo esto porque sabemos que
esa sociedad a la que se le va a grabar con impuestos tiene esta distribución del tiempo no remunerado y el tiempo remunerado. Entonces, claramente, lo que el Estado va y graba tiene ya sesgos preexistentes. Yo en la bibliografía, que es toda esa optativa, les doy algunos textos que son como fundantes de los vicios macroeconómicos o de los sesgos macroeconómicos de los países modernos, que uno es el de Kagatay y Elson, que está bueno que lo lean si tienen ganas de profundizar. Y bueno, hay otro texto más de Vina Awargal, que solamente lo encontré en inglés, pero yo tengo unas partes traducidas al español en mi libro, que si a alguien les interesa le puedo sacar fotocopias a las hojas y se las paso. Pero bueno, estaba en inglés, entonces creo que no quedó en la bibliografía final. Pero me parece importante porque cuenta un poco esto que yo les estoy dibujando acá, que es un dibujito que uso mucho. Me repito, el público se renueva, pero lo quiero mostrar porque un poco eso es lo que hace la economía feminista, ¿no? Ampliar la foto de la película, no quedarse solamente con lo que pasa en las oficinas y las fábricas, sino también mirar qué pasa en los hogares y contar las consecuencias de eso. No solamente para la vida de las mujeres y las diversidades, sino también para toda la sociedad. Que las personas que son cuidadas que necesitan del cuidado de la familia o que necesitan de la redistribución, dependan de que también se llevan con su familia, como cuántos son, si están en su ciudad o no. Que dependan de que también está, entre comillas, que también conformada está la familia según lo que espera el Estado, ¿no? Porque se hace mucha política pensando en una familia tipo, que es la excepción. Y también que se trastoquen un poco los fines por los medios, porque toda esa esfera de la reproducción social y del bienestar muchas veces queda afuera de las cuentas nacionales, ¿no? Aunque parece que esta es una foto vieja que yo les estoy contando, pasemos a la siguiente slide. Es la foto vigente, si ustedes miran a nivel mundial, que es en las primeras dos columnas, el tiempo total de las mujeres, esto lo hizo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el tiempo total de las mujeres de trabajo entre el remunerado y no remunerado es más que el tiempo de los varones. Estas estadísticas son heteronormadas porque no tenemos números sobre la diversidad en este sentido, pero nos podemos imaginar brechas mayores. Ahí lo que vemos es que seguimos teniendo una foto de una mujer que cuida y una mujer que principalmente cuida. Miren la brecha celeste y una mujer que principalmente cuida y un varón que principalmente trabaja. Y que el tiempo total de las mujeres es más que el de los varones, dice que al final, de alguna forma, las mujeres se esfuerzan más y, como sabemos, con el horario ganan menos, ¿no? Pasemos a la siguiente. El problema, que ya lo vieron en las otras clases, es que esa distribución y ese trabajo de cuidados no remunerados no está adentro de nuestro sistema de cuentas nacionales, que es algo importante porque es como los países se miden qué también les va, ¿no? Y no es algo que inventa cada país cómo se va a medir, sino que sigue una convención internacional. Y en esa convención, el trabajo de cuidados no remunerados no está adentro de la cuenta del PBI. Y eso no es menor porque después hay cálculos alternativos o cálculos que se han hecho acerca de cuánto pesa si a todas las mujeres que hacen ese trabajo de cuidado no remunerado se les pagara, pero esos cálculos quedan por fuera de las cuentas oficiales. Quiero contarles que en Argentina, desde 2019, hay una ley que obliga al INDEC no solo a hacer la encuesta nacional de uso del tiempo, que la deben haber visto en otra clase, sino también a publicar esta cuenta satélite del PBI. Es decir, que INDEC debería decir cuánto aporta el trabajo de cuidado de las mujeres. Cosa no menor a la hora de después discutir recursos y cosas que vamos a ver más adelante. Pero es un debate y se los comento para que sean ustedes también quienes exijan que esto se cumpla, ¿sí? Y después esas mismas personas que se dedican a hacer trabajo de cuidados no remunerado, algunas a tiempo completo, como son las amas de casa, aparecen como población inactiva con todo el peso negativo que eso puede tener en las encuestas de la encuesta permanente de hogares, que es de donde sale toda la foto de la estructura social de la Argentina. Ahora, hablando justo de esto, les cuento que el Sindicato de Amas de Casa está haciendo una encuesta a las amas de casa que es virtual. Si a alguno le interesa, después me escribe y le paso para completar esta encuesta para ver qué tanto se consideran amas de casa hoy esas mujeres que están cuidando. Pasemos a la siguiente. Y ya para ir hacia reconectar con lo que decía Felicitas, imagínense
que si tenemos ya a gran parte, a 2,5 millones de mujeres en Argentina que están a tiempo completo cuidando, no tienen ingreso propio, ¿no? Dependen económicamente de alguien más. Pueden tener algún apoyo del Estado o alguna asignación, pero sabemos que esas asignaciones no cubren los gastos que necesita un hogar y tampoco los gastos propios de esa persona que también tiene gastos porque vive, ¿no? En una sociedad que le pide que haga de su tiempo plata. Pero después tenemos un montón de mujeres que participan del mundo del trabajo remunerado y que creo que lo vieron en las clases anteriores, pero acá les doy un ejemplo concreto de las brechas de ingresos entre quienes participan en ese mundo del trabajo remunerado entre varones y mujeres. Miren, el sector hidrocarburífero, que tiene un 78% de varones participando en ese sector. El salario promedio, esto es del año pasado, este es un informe que se los pongo en la bibliografía, del programa Igualar, ya extinguido por el presidente actual, pero en donde evaluábamos estas cosas. Y miren, el promedio de salario, 1.370.000 era el salario de un trabajador del sector hidrocarburífero y 150.000 pesos era el salario de alguien que atendía a personas mayores, ¿no? Esa es la brecha de ingresos entre quienes están participando en el mundo del trabajo remunerado. Así que ya nos podemos ir imaginando en dónde van a estar cada uno a la hora de pagar impuestos. Vamos a la siguiente slide. Esto, que es algo muy sencillo, quizás muchos ya lo conocen, pero yo de paso lo comparto, es, bueno, cómo pesan los impuestos en la Argentina, ¿no? De la recaudación total, cuánto pesa cada cosa. Y está bueno pensar cada uno de estos impuestos, cuáles son, en los términos que explico antes, Felicitas, regresivos y progresivos. ¿Alguien se anima a contestar de los que están conectados? ¿El impuesto a las ganancias es regresivo o vamos a empezar por el que más pesa? IVA. Pueden levantar la mano si quieren y yo les doy, porque no pueden contestar si no los pongo como colaboradores. Pueden levantar la Perfecto. mano. Lo pueden Los poner puedo en el poner chat como si quieren también. colaboradores, o lo pueden poner en la parte de preguntas, porque el chat tampoco suele estar bueno. habilitado. Dice que está permitido, pero no, por alguna razón nunca pueden terminar escribiendo en el chat. Ok. ¿IVA es regresivo o progresivo? Ahí Marta, María Chavero Regresivo. y Paola Urquizo deberían de Sí. poder contestar. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Es regresivo, por lo que habíamos dicho que precisamente tienen que pagar todos la misma cantidad, que es el 21%, inclusive las personas de menor ingreso. En Exacto. cambio, me imagino que bienes personales o ganancias debe ser progresivo porque como dependiendo de las ganancias es la porción que le cobran, digamos. Eso sí, Exacto. perdón. Desde mi ignorancia y mi precario conocimiento de finanzas, sí, de Está cuestiones perfecto. de fiscalidad. Está perfecto. Créditos y débitos y combustibles. A ver quién se anima. Paola debería de poder abrir el micrófono. No sé si justo Paola quiere contestar eso. A ver. Combustibles me parece que es regresivo, Sí, ¿no? Los servicios públicos deben estar, o sea, el servicio de transporte público debe estar incluido ahí, y lo usamos todos, así que sin En discusión. realidad, claro, es los impuestos en la nafta, ¿no? Es el combustible. Y créditos y débitos es justamente por las transacciones, que también termina siendo regresivo. Y un poco la estructura que nosotros vemos acá es la estructura que encontramos en América Latina en los sistemas tributarios. En general, los sistemas tributarios de América Latina son regresivos, están mucho más apoyados sobre los impuestos, digamos, al consumo que sobre los impuestos a la riqueza. Y cuando uno mira los países que lideran el ranking de desarrollo humano, tienen un componente mucho más fuerte en estos impuestos directos, progresivos, que van a la riqueza, cada vez más, ¿no? Y también que sepan, ¿no? La presión tributaria de la Argentina, que es algo que aparece siempre, que no sé si lo hablaron en otra clase o no. La última vez que la calcula ex ante Milei, la FIP es del 24%, está por debajo también de la presión tributaria de los países de la OCDE. Lo digo porque esto es un mito
muy arraigado acerca de qué tan... Con esto quiero decir que no hay que hacer una reforma tributaria, no quiero decir que no hay que mejorar impositivamente o incluso que no hay solapamiento de impuestos entre los distintos niveles. Pero sí que la foto no es que es demasiado el porcentaje de impuestos en la Argentina. Entonces, teniendo esta foto de progresividad y regresividad, pasemos a la siguiente slide. Este es un cálculo que hicieron Corina Rodríguez Enríquez y Natalia Gerardi, mirando la retención en ganancias, en donde ven que claramente tenemos un peso de los varones. Bueno, imagínense, acabamos de ver salarios en donde y sector hidrocarburífero gana 12 veces más lo que gana una trabajadora de casa particular. Con lógica, cuando yo me pongo a hacer un impuesto que depende de los ingresos, ahí me ponen una manita para abajo. Pero para pensar también, porque si nosotros estamos diciendo que hay una mala distribución del ingreso en términos de género, los impuestos tienen como un doble efecto de equidad, ¿no? Generan más equidad al momento que se cobran, ¿no? Y una segunda vuelta de equidad en según cómo se gastan. No sé si me explico. O sea, ya en el momento en donde yo voy y le cobro a un varón hidrocarburífero, le saco un porcentaje del salario, estoy nivelando de alguna forma los salarios. Y después, en un segundo momento, utilizo esa recaudación, según cómo la utilice, puedo provocar más equidad, ¿no? Si agarro y con eso voy a financiar una jubilación para las amas de casa, estoy generando equidad, ¿sí? Entonces, esta es un poco una foto vieja, pueden encontrar cálculos nuevos, bueno, justo en este momento AFIP está en transformaciones, pero hay más cálculos alternativos, pero lo que me interesa de este paper, que yo se los dejé en la bibliografía optativa, es que hacen un análisis justamente con toda la perspectiva de la economía feminista, no solo de la distribución en términos de género, de quién aporta, sino también las deducciones, que ahora vamos a ver un poquito más cómo afecta eso. Entonces, tiene lógica que cuando yo voy a hacer los impuestos más progresivos, me encuentro con una gran mayoría de varones. Vamos a la siguiente slide. Este es el famoso aporte extraordinario, ¿se acuerdan? Que de alguna forma fue entre comillas, el financiador de la pandemia, y hubo muchos multimillonarios que quisieron no pagarlo, ¿no? Que apelaron, que no quisieron pagarlo. ¿Quiénes son? Bueno, los casos conocidos son todos varones y es porque efectivamente la gran mayoría que lo pagó son varones. Y esa es una foto que se parece a la foto mundial. Es muy difícil calcular a nivel mundial el género de la propiedad, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, ya que si la foto del flujo es que los varones siempre ganan más que las mujeres, la foto del stock, es decir, de las propiedades, también debería estar masculinizada. Hay algunos cálculos, es difícil de calcular, que van entre el 13% al 30% de la propiedad mundial la tienen las mujeres. Obviamente, y siendo la mitad más uno del mundo, ¿no? O sea, la población mundial son más mujeres que varones. Entonces, es lógico que cuando yo me acerco a impuestos por sobre la propiedad, se va masculinizando. Es muy difícil, este cálculo que estoy diciendo no es robusto, primero porque los sistemas de propiedad a nivel global son distintos, y segundo porque también depende el régimen de herencia en cada uno de los países, la ley va corrigiendo esa desigualdad o no. ¿Me explico? Quizás esto lo fue ganando un varón en términos de ingresos, pero después hereda, y si hereda bien, porque también hay casos donde las mujeres en esa herencia de alguna forma las perjudican. Tenemos casos famosos también en Argentina, puede llegar a corregir. Obviamente, un impuesto que no aparece en la torta que mostramos antes, pero que es un gran corregidor de desigualdades, es el impuesto a la herencia. Ustedes saben que no lo tenemos porque Martínez Dios lo sacó justo antes de cobrar su herencia. Felicitas, quería decir algo, ¿no? Sí, quería aportarte datos que pudimos, o sea, no son tan robustos porque tenemos algunas limitaciones en el sistema, pero estuvimos viendo, y de hecho es algo que se observa a la hora de diseñar políticas públicas, tanto de recaudación como de control y de fiscalización, y nosotros observamos en el sistema que este fenómeno de masculinización de la riqueza se da, nosotros recaudamos impuesto inmobiliario, automotor y embarcaciones, y
vemos que para todos los deciles de ingreso, la proporción de titularidad es mucho mayor en los hombres. Por ejemplo, tengo el dato de inmobiliario urbano en country, donde en los deciles, en el decil más alto de ingresos, en el decil 10, casi 62% de las propiedades está en cabeza de los hombres. Y lo mismo no, aún más en embarcaciones deportivas, las embarcaciones de mayor valuación, entre el 85 y el 90% está en propiedad de hombres. Pero nada, esto para contribuir con datos al fenómeno de masculinización de la riqueza. Sí, y es una foto que yo digo se puede parecer en todo el país. La verdad, lo que está contando Felicitas es un poco, esa es la realidad, siempre hay opacidad de estos datos, ahora vamos a contar un poco. Vamos a la siguiente diapositiva. La contracara de lo que les contaba antes es obviamente la feminización de la pobreza, que antes también mencionaba Felicitas. Esto es un cálculo que hicimos también desde el ex ministerio, cómo sube la pobreza cuando el hogar es monomarental, y esto es que es el eslabón más feminizado de toda la cadena. Y traigo esta colación porque hoy este es un debate presente en la Argentina, incluso entre sectores progresistas, que es volver a discutir las cuestiones de género cuando se resuelva la pobreza, y es importante marcar que la pobreza está profundamente feminizada, así que hay que atacar las cuestiones de género para resolver la pobreza, y también porque este tema de este curso, de la justicia fiscal, está ahora haciendo mucha mella, porque es un poco los pasos que fueron dando también los feminismos, ¿no? Primero, instalar la desigualdad en la economía real. Segundo, plantear la agenda pendiente, que hoy está de alguna forma instalada. Bueno, se necesitan sistemas de cuidado, se necesita reconocimiento para las mujeres, y ahora parece, o que hemos recibido de alguna forma las feministas en todas partes del mundo, para eso no hay plata. Entonces, bueno, para poder ir a discutir eso, es que es importante meterse donde están los números y plantear esta justicia fiscal. Entonces, yo digo, tiene un sentido que hoy en día este sea un tema en crecimiento y en el cual también los datos se están construyendo. Lo digo porque es una construcción para todos los gobiernos ir ampliando y mejorando y abriendo las bases impositivas en términos de género. Pasemos a la siguiente. Esto, volviendo a uno de los sectores donde más trabajan las mujeres, 1.200.000, es el sector de trabajadoras de casas particulares, donde el 70% está en la informalidad. Y si nosotros quisiéramos reducir la informalidad de la Argentina, y lo voy a retomar porque esto tiene que ver con el impuesto a las ganancias, si registráramos a todas las trabajadoras de casas particulares, es decir, si aportaran a la seguridad social, que es lo que veíamos antes, que es el 24% de la recaudación tributaria, es la seguridad social, reduciríamos 6,7 puntos porcentuales la informalidad. Este dato es de 2023, se puede corregir para 2024. Probablemente sea peor porque se perdieron puestos de trabajo este año. Ahora se los voy a contar más adelante. La clase media despidió a muchas trabajadoras de casas particulares sin un apoyo específico para poder reincorporarlas, que ahora les contaré. Sí, vayamos a la siguiente. Obviamente que esas mismas personas que están en la informalidad son las que después no se pueden jubilar, ¿no? Porque no tienen los aportes hechos, así que obviamente las mujeres son mayoría en la moratoria. Si yo miro la seguridad, todos los sistemas de seguridad social de la Argentina en conjunto, el 75% de las mujeres se jubila por moratoria. Si me quedo con el nacional, digamos, con ANSES, es directamente el 90%, ¿no? ¿Por qué cambia esto? Porque tengo en los sistemas previsionales provinciales, y sobre todo las trabajadoras y trabajadores públicos, hay muchas mujeres registradas. ¿Me explico? Y si hoy a las mujeres de entre 60 y 65 años le dijera no se pueden jubilar por moratoria, me queda solamente el 6% de las mujeres. ¿Y por qué retomo con esto? Porque así como antes dijimos, los varones son mayoría en el impuesto a las ganancias, en el aporte a las grandes fortunas, las mujeres son mayoría pagando el IVA, ¿no? O sea, el IVA es el impuesto que finalmente más pesa sobre ellas, porque además son las que muchas veces hacen la economía más chica del hogar y ese tipo de gastos, ¿no? A la vez no son propietarias de empresas como para deducirlo, ¿no? Eso que es escena que muchas veces vemos en algún supermercado que dice, no, a mí
haceme factura A, y es un empresario que capaz está comprando las cosas para él, pero las pasa como si fuera de su empresa. Esa es una foto que las mujeres en general no la pueden hacer tan seguido. Y bueno, y esta bifurcación no es menor porque después impacta en nuestros derechos, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es importante saber, que las mujeres con el IVA están financiando también la seguridad social, ¿no? Ahí vemos aportes y contribuciones. Esto es la recaudación que va a la seguridad social, son los ingresos de la seguridad social. Tenemos ahí el 43% es lo que recauda efectivamente AFIP con trabajadores y trabajadoras registradas, pero después el 26% es con IVA, con cigarrillos, con combustibles, todos impuestos regresivos que pesan más en las mujeres. Entonces, y que terminan pagando tanto los trabajadores informales como las amas de casa. Entonces, ellos también están financiando la seguridad social. Esto es un dato importante porque después es cuando aparece que dicen, no, ellas no aportaron. Vamos a la siguiente slide. Estos son unos cálculos que hicimos con Futuros Mejores y que les invito después a ver el informe, creo que no lo puse en la bibliografía, pero lo pueden buscar. Hablaba antes, Felicitas, de el gasto tributario, ¿no? De estas cosas que vamos como perdonándole a distintos sectores, a veces con un sentido estratégico, a veces no tanto, a veces no está claro, o a veces se van solapando cuestiones viejas de distintas etapas, y cosas que no tienen tanto sentido. Por ejemplo, yo no encuentro tanto sentido que parte del Poder Judicial no pague impuesto a las ganancias. Si bien el impuesto a las ganancias es una gran discusión en Argentina por el nombre y por todo lo que significó en distintos momentos y por el nivel en el que está hoy en día, que quizás no es representativo, la verdad es que es un impuesto progresivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no lo pagarían los jueces y los magistrados, o por lo menos no la gran mayoría? Es muy interesante para ustedes que agarren el mensaje del proyecto de ley del presupuesto de 2024 que mandaron, es decir, que mandaron el año pasado, porque había todo un apartado ahí sobre los gastos tributarios. Revisando, porque digamos, la sostenibilidad fiscal, bien entendida, es un objetivo loable, antes lo decía Felicitas, y esa sostenibilidad fiscal, que es dinámica, ¿no? Yo puedo tener un déficit en algún momento, en otro momento superávit, se tiene que hacer con la cuenta completa, es decir, no solamente recortando gastos, sino también pensando ingresos que estoy dejando pasar y que quizás no me sirve tanto, ¿no? Y ahí tenemos los gastos tributarios, por ejemplo, nosotros ahí marcábamos lo que es la minería, que la minería per se, digamos, si vos tenés los recursos naturales, la minería llega, ¿no? No es como lo plantea el RIGI, lo mismo con estos impuestos a las ganancias que dijimos antes, o algunos lugares donde hay opacidad, es decir, yo le estoy perdonando impuestos hace muchos años y la verdad que no sé al final cuánto sirvió para algunas de las situaciones, ¿no? Y siempre se contrasta desde la economía feminista cuando en las políticas donde hay mayoría de mujeres, ahí la evaluación y la auditoría es mucho más alta. Por ejemplo, en este momento están reempadronando a todos los monotributistas sociales y en esos monotributistas hay una gran mayoría de mujeres. En la estructura de monotributo, sobre todo en las primeras letras, hay una mayoría de mujeres, ¿no? Entonces, la vara está un poco desigual entre a quién se audita, porque acá vemos opacidad, o sea, no sabemos quién está detrás de estas condonaciones. Y acá el cálculo que hacíamos es que, retocando un poco alguna de las condonaciones, podés no solamente evitar la derogación de la moratoria de este año, que efectivamente después no ocurrió, pero que se va per se a vencer en marzo de 2025, sino también aumentar el haber mínimo un 20% para toda la población. Me estoy pasando un poco del tiempo, así que voy a ir cerrando, y además me estoy quedando sin batería. Vamos a pasar 2 slides más. Una slide más. Esto contarles algunas políticas, esto les quería contar del programa Registradas y las deducciones, que también tienen un efecto en la equidad. En Argentina, en el impuesto a las ganancias, quienes pagan ese impuesto, si registran a su trabajadora, pueden deducir los gastos de sus aportes. Pero si vos no tenés más nada para los que están debajo de ese nivel de ingresos, es decir, los que no pagan ganancias, esa deducción, aunque pareciera que en términos de género ayuda, en el total de la foto y termina generando más desigualdad entre las propias mujeres. Lo mismo la deducción por guardería. Si yo la tengo acá, pero después no tengo nada para los trabajadores que ganan menos, bueno, estoy dando de alguna forma más beneficios a quienes más ganan. Con esa lógica, en ese momento se había creado el programa Registradas, lo creamos en el Ministerio de las Mujeres, con otros organismos. Lo que hacía era justamente subsidiar un monto similar a quienes estaban por debajo del nivel de ingresos de ganancias,
con la condición de que la registraran, la bancarizaran y no la despidieran por una determinada cantidad de meses. Hubo 39.000 familias que utilizaron esta política, la verdad que faltaba más, y sin embargo se derogó esta política. Y es importante, no es menor también en esta lógica de equidad impositiva, pensar quienes no necesitan quizás ninguno de todas estas beneficios, sino simplemente no tienen una percepción de riesgo y por ese motivo no la registran. Pero registrar, ya vimos cuánto reduciría la informalidad, imagínense la pobreza, sobre todo en las dinámicas que se dan muchas veces en la provincia de Buenos Aires entre el barrio privado y el cordón de pobreza alrededor, que muchas veces trabaja en la economía del cuidado de ese barrio privado, ¿no? Una slide más, decirles que además de, yo les dije que el efecto en la equidad no es solamente cuando uno recauda los impuestos, sino cómo los gasta, y invitarlos a ver, que lo puse en la bibliografía también, esos informes de la cocina de los cuidados que estamos haciendo junto al CELS, en donde monitoreamos qué está pasando con las políticas y cuáles están achicando y cuáles están agrandando. El único gasto que creció en el presupuesto 2023 fueron los intereses de la deuda, y todo lo que es políticas de cuidado, el 85% ya está o desarmada o en riesgo, ¿no? Eso también tiene un efecto sobre la equidad, porque este segundo efecto que les decía antes está achicando si yo justo anclo el ajuste sobre las jubilaciones, o si voy desarmando la construcción de espacios de cuidado, voy desmantelando prestaciones o la integralidad, o voy retirando del territorio del Estado. Eso también tiene un efecto sobre la igualdad. Nos falta mucho para pensar sistemas integrales impositivos que nos ayuden a construir una sociedad más igualitaria. Yo en esa discusión invito a sumar desde una perspectiva progresista el concepto de sostenibilidad fiscal, no tenerle miedo a hablar de impuestos a los ingresos. Yo sé que en este contexto es difícil pensarlo, pero yo creo que no es una batalla que no podemos abandonar si nos interesa justamente que los impuestos vayan a quienes más pueden contribuir, y lo acabamos de ver en términos de género cómo contribuyen, y con esa lógica poder financiar políticas que muchas de las que yo les estoy mostrando acá eran incipientes, pero que cuando los tiempos sean mejores tienen que llegar con más detalle, con más concretitud y con más apoyo popular para que realmente transformen la vida de la gente. Dije cosas a propósito para discutir, así que creo que tenemos un tiempito más para discutir. Así, ese mismo análisis que acabamos de hacer entre Felicitas y yo se puede hacer sobre muchas más políticas. Yo les dejé en la bibliografía optativa varios de los textos que para mí son fundantes y que creo que pueden ser interesantes para discutir eso y para pensar a los organismos tributarios, no solamente como un aguantadero de nada, que es como ahora se plantean que lo son, ¿no? Un cambio en la superestructura, un cambio de nombre. Bueno, en la práctica vos necesitas entidades muy inteligentes que utilicen cada vez más la figura de la presunción, es decir, que miren ingresos y presuman y sobre eso trabajen, y lejos de tener un rol policial, son justamente las que pueden transformar, porque en una sociedad igualitaria no solamente viven mejor los que están abajo, sino también los que están arriba. Así que gracias por el espacio y quedo a disposición. Ahora, bueno, como ya saben, para hacer consultas, levantan primero la mano y yo les voy permitiendo la participación. En este momento ya debería de poder abrir su micrófono Paula Martins. Paula. Hola, ¿y me escuchan? Sí. Hola, perfecto. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Paula Martínez, yo soy agente de ARBA, también pertenezco a la red de referentes de ARBA. Y nada, era un aporte simplemente, primero, felicitar a las chicas, muy claro, enriquecedor lo que nos contaron. Y segundo, bueno, instar sobre todo a todas y todos a pensar desde nuestros organismos cómo podemos aportar ideas para reducir esta brecha de la que hablaban entre hombres y mujeres. Justamente esta visión feminista de lo fiscal tiene que tener un efecto real y palpable. Así que simplemente instar a todos a que pensemos de nuestros lugares cómo podemos aportar a reducir esta brecha, nada más.
Gracias, Paula, y no sé quién... Bueno, en relación a cómo se puede reducir esta brecha, contarles que en la bibliografía también dejé uno de los textos de la Mesa Interministerial de Cuidados, que cuenta muchas de las políticas ¿por qué hincho tanto con los cuidados? Porque ustedes pueden decir, bueno, pero esta no es una clase de justicia fiscal y está pesada, está ahí con los cuidados, los cuidados. Lo que pasa es que justamente necesitas igualar el tiempo, ¿no? El uso del tiempo. Y para eso necesitas infraestructura. Eso calculamos, en su momento se necesitan 2.500 jardines más a nivel nacional. Necesitas un apoyo económico puntual para los hogares monomarentales. Necesitas registrar y remunerar mejor a las cuidadoras. Ya tienen nombre y apellido las políticas. Lo que pasa es que falta grado de conocimiento, de consenso, para que eso ocurra, ¿no? Por ejemplo, está la política del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es, tenés un niño menor de 3 años, no importa si sos varón o mujer, la empresa de más de 100 personas te tiene que reintegrar, pero el grado de conocimiento es bajo todavía. Está instalándose el tema todavía, no es que los estados no venían haciendo cosas, pero lo hacían a veces por omisión o lo llamaban de otra forma. Justo ahora yo estoy en Brasilia, en el ENAP, que es la entidad nacional de formación de trabajadores y trabajadoras del Estado, que este año eligió como tema nuevas formas de cuidar, y es como lo que se van a formar todos, y están asistiendo más de 5.000, 6.000 personas, muchas no saben ni qué son los cuidados, pero bueno, entienden que es el tema en el que se tienen que formar para adelante tener más puestos de trabajo, tener menos desigualdad de género, que eso los puede ayudar a reducir la pobreza. Incluso en el Bolsa Familia había hablaba, que sería como la asignación universal de ellos, han introducido, es más vieja la política, es como la UH, pero en estos años se han introducido como mayores montos según las responsabilidades de cuidado que tiene cada familia, y solo en esta gestión de Lula han sacado 30 millones de personas de la línea de pobreza. A propósito de lo que comentó Paula y lo que comentaba Lucía, creo que un poco una de las conclusiones que podemos hacer en general y que ya mencionamos es que ir hacia un sistema más progresivo, bueno, genera una reducción en las desigualdades sociales y particularmente las desigualdades de género, dada como está actualmente la estructura tributaria. Y en ese sentido nosotros desde ARBA tenemos una línea de, bueno, no solo en el diagnóstico y en el análisis y en la realización de propuestas de políticas o de administración tributaria, sino también en el control y en la fiscalización. Y en ese sentido comentar, también vinculado a estos números que habíamos visto en relación a la masculinización de la riqueza, que desde ARBA se utilizan tecnologías para revisar catastralmente los metros edificados, y con esas tareas de fiscalización, en lo que va de gestión, se lograron identificar más de 17 millones de metros cuadrados con novedades que no estaban informadas en el sistema. Y, o sea, que no estén informadas en el sistema implica que el sistema no refleje la real capacidad contributiva de las personas y del contribuyente. Bueno, estas medidas generaron más de 20.000 millones en recaudación a precios de hoy, y que son fundamentales para financiar las políticas que nos comentaba Lucía. Nada, creo que un poco ir hacia pensar las propuestas en términos de progresividad, o sea, necesariamente nos va a llevar a reducir las brechas. Ese comentario, y para traer también algo vinculado a la gestión, ¿no? Lucía habló de la cocina de los cuidados, y yo intenté buscar la mesa intersectorial, el tercer encuentro, esa ficha que vos compartiste que me parece muy interesante. Recién vi que estaba compartido, pero no sé si hay un link especial o está, pues me interesaba obtener esa información. No, pero aclaro que como hay 3 informes, yo puse el segundo porque tenía sobre todo temas de ejecución, pero en el tercero hicimos una encuesta a, creo que eran 200 familias, ahora no me acuerdo el número exacto, acerca de cómo impactó el contexto económico de este año y el ajuste del Estado
en la organización del cuidado de la familia. Si ese es el tercer informe. Si quieren, después yo se lo paso a Gaby y lo compartimos. Claro, A los tres. ese informe me interesaba por eso. Muchas Perfecto. gracias. Acá también tenemos una pregunta de Ayelén que dice, para quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires, ¿por dónde recomiendan avanzar / incidir en el tema tributario, siendo militantes y trabajadores del Estado? Creo que es un poco lo que hablaba recién. O sea, si nos toca estar desde el lado del Estado, bueno, pensar desde el punto de vista de los recursos, cómo ir hacia sistemas más progresivos. Nosotros actualmente en la provincia de Buenos Aires, y no es algo que suceda solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto de las jurisdicciones pasa lo mismo, el impuesto que mayor sostiene a la recaudación tributaria es el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto al consumo y que en general se da la traslación hacia el consumidor. Es decir, si bien la traslación no se da como en el IVA, en el precio de los productos en general está cargado. Entonces, nada, creo que tenemos que tratar de que la proporción en la estructura tributaria de los impuestos patrimoniales, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que sería automotor, embarcaciones, inmobiliario, y bueno, y transmisión. Nosotros en provincia de Buenos Aires sí tenemos transmisión gratuita de bienes, que sería en donaciones o herencias, en donaciones, perdón. Bueno, tratar de que la proporción en la recaudación tenga tenga mayor representación de los impuestos patrimoniales, y nada, creo que es por ahí, que no es fácil, porque obviamente los impuestos al consumo son tienen mayor fácil recaudación, digamos, es más fácil recaudarlos, y es por eso que nuestra estructura tendió, no solo en provincia, sino en nación, a ser, o sea, es una historia tributaria que está cargada por situaciones de emergencia, contextos macroeconómicos complejos, y necesidad de recaudar, y donde se le va dando mayor preponderancia a los impuestos de fácil recaudación, como son los impuestos al consumo. Entonces creo que la idea sería pensar políticas o propuestas que nos lleven a priorizar los impuestos patrimoniales por sobre los impuestos al consumo. Feli, por ahí un buen ejercicio es agarrar el código fiscal de la provincia, la ley impositiva, repasarla de pe a pa, y ahí ir viendo a dónde podemos hacer el aporte. Es un ejercicio muy interesante, nosotros desde ARBA lo estamos haciendo un poco, y ahí pueden surgir muchas cosas interesantes para proponer. Después la propuesta es otra instancia, ¿no? Pero en principio, primero tener bien claro cuál es nuestro código y cuál es nuestra ley impositiva, para poder ahí intervenir desde los feminismos, digamos, y ver dónde podemos reducir las brechas. Ahí creo que le preguntaron también si podría mencionar el autor o autora en inglés que quedó fuera de la bibliografía. Si me lo piden por mail, también les puedo enviar el documento en PDF. Sí, ahí les puse que es Vina Agargal. No lo voy a pronunciar mal. Bueno, por mi parte, de nuevo agradecer la invitación, felicitar y festejar el encuentro y este curso, no solamente esta clase, me parece fundamental. Y nada, invitar a pensar y a repensar nuestra estructura tributaria, y como dijo Pau, leer el código, leer la ley, y a partir de ahí buscar ideas, buscar propuestas que contribuyan a reducir las desigualdades sociales, que con ello obviamente se van a reducir también las desigualdades en relación al género, ¿no? Y bueno, también muy agradecida de poder compartir esta clase con una compañera como Lucía Sirmi, que es referenta en estos temas. La verdad, gracias. A vos, Feli, y a todas, y no, de mi parte invitarles siempre a pensar que la economía no es una ciencia perfecta,
que no hay alguien que entiende mucho más que una, entonces animarse a disputarlo y, mm, y a disputar los recursos finalmente, porque me parece que hay algo ahí. Y me parece que también es importante agarrarnos de la experiencia internacional, porque muchas veces nos plantean que calidad de vida perfecta se llega por un camino que después no, la historia y el presente de esos países refuta.